¿cómo están? Soy Elisa Herbayán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y aquí estamos en nuestro episodio en vivo, aquí esperando que se vea bien. No tengo idea cómo se ve todavía, se ve bien, ahora lo estoy viendo. Sí, Se ve yo muy también bien. lo estoy viendo acá, se ve bien. Hola Alfredo, Hola, ¿cómo estás? nuestro fiel seguidor, sabíamos que iba a estar acá. Alfredo siempre nos acompaña. Sí, y bueno, ¿y qué vamos a hablar en este episodio en vivo? Hoy día estoy aquí mirando la pauta que preparó José, que es mucho más organizado que yo. Vamos a hablar de un pequeño recuento del año. ¿Cómo fue el año? Este es nuestro primer año de podcast, así que vamos a hablar de ese tipo de cosas. También, por supuesto, vamos a compartir nuestra experiencia en el eclipse, la ida al sur, y también vamos a contestar algunas preguntitas que nos llegaron. Sí, mira, aquí saludamos también a Hugo y a Cristina, que se están ahí uniendo en el chat. Sí, vamos a hablar de todo eso. Podríamos comenzar con el podcast. ¿Esto cuándo empezó? Esto empezó en marzo. El 20 de marzo fue cuando emitimos el primer episodio. Lo habíamos grabado un poco antes, pero emitimos el episodio en marzo y ese lo grabamos en tu casa, Elis. Sí, el primer episodio fue el único que pudimos grabar en persona, en el mismo lugar. Primero nos habíamos juntado a hacer algunas pruebas de audio y finalmente nos juntamos en mi casa a grabar. El único lugar sin eco era como en un recoveco entre tres puertas. Así que estábamos... Uy, No se cumplía el distanciamiento. No, Eso es una realidad. sí, pero recuerdo que estábamos probando en muchas partes porque primero probamos grabar en el comedor, después fuimos a tu pieza, Sí. después nos quedamos en una esquina donde habían tres puertas, parece, ¿no? Sí, hay tres puertas, es justo como un recoveco donde Claro, hay tres puertas y pusimos una había menos silla ahí eco. alrededor para estar un poco cómodos y ahí grabamos el primer episodio. Ahí el único que fue en vivo. Y nuestro primer episodio se titula ¿Y qué es el Sol? Y fue publicado el día 20 de marzo. Así que ahí comenzó Jugo de Ciencia al aire. Sí, y recuerdo que tuvimos todo un tiempo de búsqueda de cómo grabar, qué usar para grabar, y al final llegó la pandemia y fue como a grabar con lo que hay en la casa nomás, po. Se nos fue todas las pailas. Hubo que improvisar mucho en el momento que empezó sí, el confinamiento. Pero resultó bien, afortunadamente. Mira, Igual hemos ido teniendo upgrades en el camino. Sí, aquí nos están llegando más saludos de Dafne y también de Matías. Hola Matías. Mira, ya tenemos harta gente aquí con nosotros. Hola a todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este recuento de nuestro primer año. Todavía no cumplimos un año, pero termina la temporada el día de hoy. Claro, es como un año de colegio. Claro. Porque con todo lo que tuvimos que estudiar, fue como un poco como eso. Sí. De hecho, podríamos aprovechar de hablar de eso. ¿De lo que tuvimos que estudiar? Sí, de este proceso de grabar. Claro, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona Jugo de Ciencia? La verdad es que tiene varias etapas. Por supuesto, la primera es definir los temas que vamos a grabar. Eso es más o menos fácil. En general, uno de los dos llega con algún tema, convence al otro y se agrega a la lista. Y vemos en qué orden puede ser más lógico o puede gustar más escucharlos. Y después viene el estudiar. Porque si bien nosotros somos astrónomos y tenemos nociones de muchos de los temas, para grabar un podcast no bastan solo nociones y necesitamos ciertas certezas. Así que nos ponemos a estudiar y sobre todo también muchas veces muchas cosas históricas no las conocemos. Y ahí tenemos que investigar para armar toda esa primera parte de nuestros podcasts, que es la historia de todas las cosas de las que les hablamos. Claro. Los temas, por lo general, los astrónomos que manejan bien son súper específicos. No manejamos conocimiento muy profundo de todos los temas. Entonces, para muchos de ellos, cuando lo proponemos, aprendemos mucho, a pesar de que son de astronomía. Hay muchas cosas que no teníamos idea hasta el momento en que estudiamos para grabar el podcast. Y también hay cosas que a veces la Liz lee y que yo no lo encontré, o al revés. Y a veces vamos aprendiendo en el mismo podcast cuando vamos compartiendo esas historias. Así que eso es muy, muy entretenido. Mira, aquí también llegó Camila Rus.
que nos dice, me gustan sus referencias históricas como profesora de historia. Como profesora de historia. Nunca dejo de aprender. Oye, eso me hace sentir muy bien. Nosotros tampoco nunca dejamos de aprender. Eso es una de las cosas que para mí es súper entretenida del podcast, que siempre estamos aprendiendo harto y son historias. Hace poco aprendí, por ejemplo, una historia que apareció en nuestro episodio de Eclipses sobre el planeta Vulcano, que me la contó José, porque yo no la sabía, y después me estaban entrevistando y la conté. Porque qué bien. estábamos buscando algo que se supiera menos y me acordé de esa historia que José me había contado, así que ahí el conocimiento se va esparciendo. Sí, eso es bueno. Después uno puede contar esas mismas cosas en otros contextos. O cuando uno hable de ciencia también. Y aquí Alfredo nos pregunta algo que ya nos había mandado como pregunta, que es, ¿qué programa usan al grabar desde la casa? Hemos tenido una evolución en esto. Sí, ha ido cambiando. Claro, primero, cuando grabamos el primer episodio en persona, por supuesto grabamos directamente en el computador y fue editado. Pero después teníamos que grabar cada uno en nuestras casas conectados por internet. Y empezamos a utilizar una herramienta que se llamaba Squadcast, que es una herramienta para hacer efectivamente podcasts en línea, conectados por internet. Y una de las cosas interesantes de Squadcast es que te sincroniza los audios de las personas. Entonces te graba las pistas de las dos personas con una buena calidad y están sincronizadas. Entonces es más fácil juntarlas. El tema es que como el internet estaba tan inestable, esa sincronización se iba perdiendo en el tiempo. Según avanzaba el episodio, se iba como atrasando una de las dos pistas. Entonces no nos servía. Claro, y también pasaba que también replica todos los errores de conexión que puedan haber. Si uno se queda pegado o suena como por la conexión, eso también se grababa. Sí, así que llegamos a la conclusión de que lo mejor era que cada uno se grabara en su propio computador y subir el audio a la nube. Nosotros usamos Google Drive y ahí subimos nuestros audios. El que vaya a editar descarga los audios y los pone como dos pistas separadas y va avanzando en la edición. Claro. Y para este podcast, la maestra editora es Elis. Pero el último podcast lo editó José. Claro, el peor de todos. Que estaba peor editado. Ay, que está súper bueno. El de Supernovas fue editado por José. Porque con esta ida al sur estábamos un poquito cortos de tiempo con las ediciones, así que José se lanzó que tenerlo a editar. Antes. Claro, para no colapsar a la Liz con 12 ediciones, ahí edité yo el otro. Y usamos diferentes programas. La Liz usa GarageBand para grabar. Yo por un tiempo usaba el grabador de audio del computador. Y ahora estoy usando Audacity. Pero uno puede partir con cualquier cosa que grabe, realmente. Sí, en realidad para grabar no necesitas mucho. Más que nada es la edición, la que se vuelve más compleja. Yo uso GarageBand para editar, pero José editó con Audacity. Y hay una herramienta en particular, y se las voy a compartir, que GarageBand, al menos que yo sepa, no tiene, que es eliminar silencios. Y en los podcasts parece que hablamos muy de corrido, pero no siempre es así. Y entonces hay que eliminar los silencios para que se escuche más dinámico. Y yo lo hago a mano, como que yo voy cortando todos los silencios. Y José me dijo, Audacity te corta los silencios solo. Así que justo antes le estaba diciendo que voy a, creo, intentar editar en Audacity para aprender. Sí. Antes de pasar a los otros comentarios que nos tienen, otra de las cosas que tenemos en pauta son los episodios favoritos. Así que vamos a hablar de nuestros episodios favoritos también, como para ir cerrando el año. Y dentro de mis episodios favoritos, encuentro curioso que están los que no son de astronomía. Está el episodio del café y el del chocolate, porque son dos cosas que me gustan mucho. Y fue bueno aprender de eso un poco. Sí, fue súper bueno aprender. De hecho, justo estábamos hablando de eso antes de salir al aire. Y yo le dije, yo creo que mi episodio favorito es el del chocolate. Me gustó mucho ese episodio. Me gustó mucho leer sobre el chocolate, también sobre el café, aprender sobre otras cosas. También eso es muy interesante. Por supuesto, requiere a veces, generalmente, un esfuerzo mayor por nuestra parte, porque no tenemos una base desde la que construir. Pero también es bueno porque no tenemos
prejuicios sobre los temas, porque no tenemos como conocimientos previos. Entonces estás aprendiendo realmente para hacer el podcast. Pero otro episodio que a mí me gustó mucho fue el de Plutón, que fue nuestro segundo episodio, ¿o no? Si no me equivoco. Creo que es el episodio 2. ¿El de Plutón? Sí, es el episodio 2. Sí. Plutón, Sí, Plutón nuestro planeta enano favorito. Ese me gustó mucho. Y también me encantó el de chascarros. Me reí mucho con el de chascarros de la ciencia. Bueno. Estuvo muy bueno. Fue entretenido leer esas cosas. El de chascarro. Voy a meter la pata a la gente. Y lo caro que Bueno, cuesta. aquí podemos saludar gente también. Sí, estoy viendo que Está... Matías, de hecho, nos dijo que no tomó más café después del episodio sobre el café. Chuta. Yo debo decir que reducí mi consumo a 1 diario en la tarde. Antes tomaba siempre en la mañana. Sí, despertaba, café. Ahora ya puedo sobrevivir sin eso. Yo me tomo 2 expresos al día. Uno en la mañana y uno después de almuerzo. Esos son mis 2. Claro. Y después de eso, solo agua de hierbas, por si no duermo. Así que... Ay, ya, ¿a quién quieres saludar? Quiero saludar a Paula. Ah, la Paula. Hola, Paula. Que está ahí. Y también a Hugo, que dice, el café es el mío. Ahí también está es muy Camilo. bueno. Estoy viendo. También. Sí, y Daphne nos dice que está con Nico y con Naira. La familia completa. Sí, qué entretenido esto. Ya, entonces esos son nuestros episodios favoritos. También uno que me gustó mucho, por lo menos prepararme para episodios, fue el de la energía oscura. Porque habían varias historias entretenidas detrás, como esa que te había contado de Einstein. Espérate, no, ese era de ondas gravitacionales. Se me confunden, como Einstein está en casi todos los episodios. Están todos, yo creo. Sí. Deberíamos hacer un recuento. Sí, me acuerdo, bueno, hablando de Einstein, nos había llegado un comentario una vez que lo leímos en un episodio de Sole, diciendo si teníamos algo contra Einstein, de eso de que hablamos del mismísimo Albert Einstein que aparece en cada episodio, porque es verdad, aparece a cada rato. Es solo una talla interna. Me acuerdo que me gustó aprender lo de energía oscura, la parte de la historia, que como nos estaba diciendo Camila sobre la historia, esa parte nos gusta mucho. De hecho fue algo que fue como una idea inicial, yo diría inicial para el primer episodio y después quedó. No recuerdo que hayamos establecido desde el principio que íbamos a hacer así los episodios, pero así quedó. Bueno, muchas cosas fueron como definiéndose solas en el camino. Sí, creo que si volviese a empezar, si mi yo de ahora tuviese que decirle cosas a la yo antes de empezar jugo, le diría hartas cosas desde el principio. No hagas esto. Sí. Sí, bueno, uno aprende como todo, Sí. se aprende en el camino. Nosotros nunca habíamos hecho un podcast antes. Esta es la primera vez. Y la verdad es que creo que nos ha salido bastante bien, José. Yo sé que la recomendación viene de cerca, pero nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. Y bueno, siempre hay espacio para mejorar, por supuesto, pero estamos contentos. Mira, más gente viene llegando. Está Paula Sánchez. También. Sí, nuestra compañera astrónoma. Y bueno, los 3 con Paula Sánchez éramos compañeros de oficina. Así que hemos compartido muchos momentos juntos. Sí. Muchos. Mira, aquí había otra pregunta de Alfredo que nos había dejado de antes, que era ¿cómo sabemos desde dónde nos escuchan? Porque Elise lo mencionó en un episodio, que nos escuchaban en varias partes, así que tienen la duda de cómo sabemos. Bueno, nosotros no lo sabemos, lo sabe Internet. Sí, nosotros utilizamos un portal para subir nuestros podcasts y que se mantengan en la red, que se llama Buzzsprout. Y Buzzsprout tiene estadísticas. Y dentro de las estadísticas que tiene las locaciones de la gente que nos escucha. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo el mapa y sé que el 73% de las descargas son de América del Sur, el 12% son de América del Norte y el 13% son de Europa. Y yo puedo ver las ciudades y los países donde la gente nos está escuchando. Entonces es bien interesante porque uno puede saber a qué personas les está llegando realmente. Claro. Y por ejemplo tenemos 11 descargas de Oceanía.
hay alguien en Oceanía Eso, que escucha bueno algunos saberlo. de nuestros episodios. Sí. También en algunos casos, a veces vemos que hay una descarga de un país, este es por lo menos mi caso, de gente que uno conoce, que uno le dijo, oye, escucha el podcast. Así después yo les digo, oye, yo sé que no has escuchado el podcast, porque era la única persona en este país que lo escucha. Bueno, Ahí esa es la cobro. razón por la cual hay una descarga en Asia. Yo sé de quién es. Y hay Escucha el solo una, podcast. o sea, nos escucho una vez. Sí, Mal ahí. No, miren, los podcasts uno los tiene que escuchar si se entretiene. Ahí para todos los gustos. sí. Claro, si se aburran del podcast, no tienen por qué seguir escuchándolo. Pero recomiéndenlo, si les gusta algo. Ahí haciendo promoción. Mira, aquí estoy. Ay, haciendo promoción, quiero hacer una Sí. promoción. Ya. Miren la linda polera que tengo puesta hoy día. Ah, la polera que no llegó cuando tenía que llegar. Pucha, es que era para llevarla al eclipse, pero llegó el día del eclipse, que ya no estábamos en Santiago, entonces no la pude llevar, pero ahora la estoy usando. Es diseñada por aquí mi colega Planeta Errante. Sí, cierto. Así que Recuerdo si quieren que poleras fue de como 2 Planeta semanas Errante, antes. No. no, las pedí como un mes antes, Chuta. pero estamos en pandemia. Sí, Estamos en pero pandemia. Había un entonces margen. un logro que haya llegado al mes después. Es que lo pensé demasiado, como que puse toda mi energía para que llegara para el eclipse, llegará antes del eclipse. Sí. Voy a leer algunos de los comentarios. Aquí Matías nos dice, súper buenos sus episodios. La Paulo Rutia, dice que para hacer un podcast por gusto es fantástico. Me Gracias. siento, sí, me lleva aquí al corazón. Mira, aquí Matías dice, es bacán la música que ponen. Ay, Oye, esa música es de un portal de música, sí, era ¿cómo se llamaba? Audioblogs. En De ahí Audioblogs. habíamos sacado Sí. la música. Y es chistoso porque cuando grabamos no la escuchamos. Solamente está cuando uno edita. Pero Ujú. cuando vamos a grabar, siempre hacemos como el gesto de que está sonando la música. En nuestra cabeza la tarareamos. Sí, buena. Fueron unos cuantos días de selección de música. Me acuerdo de eso. Sí, íbamos seleccionando, íbamos como achicando las opciones hasta que llegamos a la que usamos. Ujú. Mira, aquí dice, Alfredo dice, yo tengo puesta una polera del Planeta Errante. ¿Tiene una polera? ¡Wow! No se las pierdan, tienen que ir a Threadless. En Sí. Threadless están las poleras de Planeta Errante. Aquí Paula pregunta, ¿han pensado en traer científicos de otras áreas para hablar de temas en especial? Eso es Buena algo pregunta. que discutimos al principio. ¿Qué formato íbamos a tener? Y, por ahora no tenemos pensado tener invitados, al menos no en el podcast estándar fijo. Pero yo creo que estamos abiertos un poco a ver cómo las cosas se van dando en el futuro. Claro, después de la evaluación del primer año, son cosas que se pueden conversar. Conversar. Creo que, claro. Quizás cada X tiempo invitar a alguien puede ser una opción. Sí. O sea, esto tiene para rato, yo espero. Así que en algún momento tiene que haber alguna cosita nueva. Ujú. Así que puede ser. O sea, por ahora no hemos discutido hacerlo así como decir, no sé, tal día o tal tema vamos a traer a alguien. Solamente hemos mantenido el formato que elegimos desde un inicio. Oh, mira, Miss Charles nos hace una pregunta importante. Dice, en el episodio de Cazadores de Eclipses habían dicho que en lo posible prestarían atención a otros factores durante el eclipse. Yo también me acuerdo que la Liz dijo, yo no me comprometo a nada. Bueno, cuando hablemos de nuestra historia del eclipse, les podemos decir si nos fijamos en Sí. algo o Sí. si el acontecimiento contar nos de superó. A ver, ¿de qué otra cosa tenemos que hablar de los episodios antes de pasar al tema de eclipses? Pero tengo que decir, José, que te saltaste una pregunta descaradamente en el chat. No sé si lo hiciste, No fue a propósito. pero Alfredo quiere saber cuántos años tenemos. Ah, se me había olvidado. Ya. ¿La podemos decir? Sí. Ah, ya. No. Yo tengo 30. No, yo tengo 37. Yo soy la vieja del grupo. Pero no, con espíritu joven, da lo mismo. Sí, pero, claro, con espíritu joven, pero yo estuve una semana, de ahí les voy a contar, donde me estuvieron diciendo tío, así que me afeité el otro día. Pero sí, La estamos Naira, sobre la hija los de Dafne, 30. hace poco me dijo señora.
Yo ya con eso ya pasé a otra etapa. Ya, entonces, tal vez podríamos pasar a hablar del eclipse, ¿no? Tal vez partiendo con la fundación, que es la forma en la que fuimos allá. Fuimos en representación de la Fundación Chilena de Astronomía, que es un grupo de colaboradoras que son de distintas ramas, no son todos astrónomos, trabajan en distintas cosas, y nos repartimos por Costa Araucanía, cada uno con ciertas actividades que podían ser ir a dar charlas a espacios abiertos, observación nocturna, y también el mismo día del eclipse hacer algo con las comunidades que estaban allá o aparecer en la tele. Ahí yo vi a la Liz en el Mega. Claro, a mí el día del eclipse me tocó eso. De ahí cuento en qué cosas me pude fijar, porque eso generó estrés extra. Chuta. Más estrés. Sí, en tiempos de COVID. Sí. Pero sí, la fundación, digamos que la Fundación Chilena de Astronomía es una organización que lo que quiere es promover el conocimiento de la ciencia en todas las personas y que pueda llegar a todas partes. Y para eso tiene una red de colaboradores, que es el grupo que dice José. El presidente de esta fundación es Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias, y nosotros formamos parte de esta fundación y hacemos actividades con la fundación. Una de ellas fue justamente esta programación del eclipse. La programación del eclipse, por supuesto, se empezó a ver antes de la pandemia. Después la pandemia llegó y hubo que reidear cómo hacerlo y pensamos que lo mejor era dispersarnos en la zona para no aglomerar personas. Si estábamos todos en el mismo lugar, toda la gente iba a querer ir al mismo lugar. Entonces estuvimos en distintas comunas. Por ejemplo, José estuvo en la comuna de Carahue. Sí, estuve en Carahue, donde estuvo nublado, excepto un día. Un solo día que no estuvo nublado, que fue el domingo. Y yo estaba en Teodoro Schmidt, pero me tocó ir un poco a todas partes. Estuve en Nueva Imperial, en Teodoro Schmidt, en Puerto Saavedra, en Carahue. Así que ahí me tocó un poquito más movimiento. Más agitado, sí. Y así fue como llegamos. Sí. Que no, José casi no llega. Sí, yo casi no llego. Yo el día que tenía que viajar ya me había rendido. Dije, ya no fui. Porque se me ocurrió ir, bueno, en realidad la mayoría fue así, fue en bus hacia allá, viajar, la mayoría viajó de noche. Y yo cuando llegué allá, al terminal de buses, a tomar el bus, ven mi boleto, dicen, señor, su boleto está anulado. Y le pregunto, o sea, ¿que me tengo que ir para la casa? Sí. Dios santo. Y me fui para la casa. Así que... a la medianoche. Sí, que casi no llega tampoco. Sí. Peligroso. Así que estábamos siguiendo la teleserie de José en WhatsApp, en el grupo, y le dije, bueno, mañana en la mañana te paso a buscar y te vas con nosotros. Así que ahí partimos. Sí, ahí partimos en el viaje, en el auto de la Liz. En mi autito nos fuimos los tres con mi marido, también Francisco, y llegamos, nos demoramos 13 horas, sí, en llegar al alojamiento del pero José. Paramos varias veces. Sí, paramos varias veces. Y también, así como para hablar de ciencia, aunque no tengo idea de cómo funciona, pero los chiquillos en el auto llevaban un medidor del CO2. Ah, sí, verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué llevaban ese medidor? Podría explicarlo. Lo que pasa es que, bueno, dentro de las cosas que uno tiene que tener cuidado para no contagiarse el COVID es efectivamente no respirar aire que haya sido respirado por otra gente. Entonces, claro, si yo iba sola con Francisco, no pasaba nada, vivimos en la misma casa, da igual. Pero claro, José no. Entonces, si ya íbamos los tres en el auto, el medidor de CO2 te marca la cantidad de CO2 que hay en el ambiente. Si el CO2 es más de 1000, no sé en qué unidades lo mide, es que estás respirando aire que ha respirado otra gente. El límite es como 800 está bien, 400 es lo que hay en la calle, pones el medidor en la calle y hay 400. Y el tema también es que no íbamos a ir 13 horas con las ventanas abiertas, así como en la autopista no íbamos a morir y también nos iba a dar algo, yo creo, del ruido, el viento. Entonces, con el medidor de CO2 nos permitía ver que la ventilación dentro del auto fuese buena. Y la verdad es que estaba súper bien. Sí.
con mascarillas y los tres en el auto. Sí, Y el esa es la medidor del cosa. CO2. El viaje de 13 horas fueron 13 horas con mascarilla. Y la Mariela, que está en el chat que llegó, hola Mariela, se está riendo. El show del medidor de CO2. Ah, Pero fue ya. bueno, Sí, fue bueno. fue entretenido. ¿Y aquí saltamos directo al momento del eclipse o no? Yo creo que sí. Ya. Sí, yo creo que sí. Ahora podemos responder la pregunta de lo que íbamos a hacer, que prestaríamos atención a los otros factores. El problema, en mi caso, yo igual me había comprometido a nada. O sea, no me había comprometido. Claro, ya habías dado el aviso, el disclaimer. Entonces, yo estaba en la playa de Puerto Saavedra con un periodista de Mega, Daniel Silva, y mucha gente que quería salir en la tele y un poquito agobiada, no les voy a mentir, porque la gente se agolpa porque quieren salir en la tele. Entonces, si yo me ponía al lado de Daniel Silva, como que todo el mundo se te apretaba. Entonces, una de las cosas en las que me estaba fijando era que la gente no me apretara mucho y no se pegara mucho a mí, que estaba igual un poco difícil. Pero sí me fijé en algunas cosas. ¿Cuento yo toda mi historia y luego cuentas tú toda tu historia? Sí, vamos en orden. Ya. Ahí en Puerto Saavedra, cuando yo llegué a las, no sé qué hora eran, un poquito antes de las 11 de la mañana, estaba lloviendo, súper nublado, y yo dije, no vamos a ver nada. De hecho, me dio risa porque del canal de Mega me dieron unos lentes así para eclipse mega top, así como mucho más producidos que los de cartón. Y yo dije, y me están dando esto y no vamos a ver nada. ¿Por qué me están dando esto? Dije yo. Pero, bueno, y el periodista bajo la lluvia. Yo dije, hoy voy a estar toda la mañana bajo la lluvia. Y sí, un poco. Pero, un poco antes de, o sea, un buen rato antes, como una hora antes del eclipse, dejó de llover. Ya estaba nublado todavía. Pero ya se empezaba a notar un poco como esa sensación de que el sol está ahí. Y ya el eclipse había empezado y de repente se abrió un claro en el cielo, muy pequeño, y se empezó a ver cómo la luna estaba tapando al sol. Y fue genial poder verlo. Y de repente se nubló del todo y se hizo de noche, así como del todo de noche. Y los pájaros empezaron a hacer cosas muy raras y iban haciendo círculos como medios perdidos. Y escuché que las piedras, porque la playa es de piedras, las piedras crujían. ¿Qué? Y yo dije, ¿estarán crujiendo por el cambio de temperatura? Pensé yo, que igual son como 4 grados, pero es súper rápido. Es como que de repente cambia la temperatura. Entonces, no sé, pero en eso me fijé. Estaban crujiendo las piedras y no solo yo me di cuenta, la gente decía, están crujiendo las piedras. Y se veía toda la oscuridad y fue muy bonito. Fue muy, muy, muy bonito. Y además, como estábamos en la playa, en el fondo se veía cómo la luz se acercaba, como la sombra, en el fondo la sombra estaba avanzando. Se veía como en las nubes, que las nubes en vez de verse negras se empezaron a ver como iluminadas hasta que se hizo día de nuevo. No, estuvo muy genial. No, la verdad es que sí, no vimos la corona, pero fue una experiencia muy bonita. Sí, ya podremos verla en la Antártica. Ah, claro. Mentira. Claro, nos van a mandar a todos para allá. Como ir en barca, como las 3 así personas como... que viven en ese lugar. Ay, a ver, en mi caso yo estuve en la comuna de Carahue, pero en la localidad de Nehuentue, que está en la costa. O sea, justo al ladito de la costa por el río Imperial. Bueno, y esto es un poco de historia. Que Carahue inicialmente iba a ser la capital. Ahí iba a estar fundada la primera ciudad. Y se llamaba Imperial. Pero ahí los pueblos nativos dijeron, ¿saben qué? Se van a ir de aquí y los sacaron. Y hasta ahí no me llegó la ciudad. Y creo que Carahue significa algo así como la ciudad que no fue o algo por el estilo. Y por eso existe una nueva Imperial. Sí. Porque luego como que refundaron. Y existe nueva Imperial. La Imperial. Claro, pero no está Imperial. Esa es una cosa que yo no sabía, pero que me explicaron allá. Y en esa comuna estuvimos. Yo también aprendí eso allá. Tampoco sabía. Claro, la comuna que se supone iba a ser la ciudad, la primera ciudad. Y en Nehuentue lo que hicimos para el eclipse fue estar en una comunidad mapuche, donde partió todo con una ceremonia en una ruca. Y durante la ceremonia lo que se hacía era hacer una rogativa y un saludo a la tierra y al universo. Y después de eso subimos un cerro que se llamaba el Cerro Moncul.
Y en ese cerro, que es un cerro sagrado, estábamos esperando el eclipse. Que de hecho ahí seguía la ceremonia. Ahí seguíamos la ceremonia en este cerro. Y en un momento fue curioso, porque justo durante este momento en que se estaba haciendo la rogativa, en el momento en que empezó, comenzó a abrirse un poquito el cielo. Entonces la gente estaba así como, se está abriendo el cielo. Y igual estaba así, era como, por favor, continúen con esto que están abriendo el cielo. Que fue como 1 minuto antes de la totalidad, más o menos. Así que se veía una franjita delgadita del sol. Pero pues pasó eso mismo. Se nubló completo y de repente se hizo de noche. Estaba muy oscuro. No estaban... Era así completamente oscuro, no cantaban los pajaritos. Y un rato después, a lo lejos, como hacia la isla Mocha, se veía que salía como un haz de luz. Porque ahí ya estaba terminando el eclipse. Uh-huh. Y se veía eso. Pero fue muy mágico. Siento que lo más bonito que viví del eclipse fue la ceremonia. Por lo menos con esa parte se me habían puesto los pelos, ¿cómo se dice? La piel de gallina. Uh-huh. Fue muy bonito. También me di cuenta de otra cosa. Que yo les decía a mis compañeros de allá que me sentía estafado. Porque todo el mundo decía que los perros se van... O sea, los animales, porque voy a hablar de un perro en específico. Los animales se confunden, de que se van a acostar cuando se oscurece y después se despiertan de nuevo. Que había un perro que cuando terminó el eclipse, ahí se acostó. Ya, José, pero el eclipse dura solo 2 minutos. No, pero me refiero, es que justo cuando terminó el eclipse entero. Porque estuvo todo el rato iglesiando y de repente terminó el eclipse, veo para el lado y el perro estaba echado. Por eso estaba ahí Z. Mira, Manuel acá en los comentarios nos dice que él grabó todo el eclipse y observaron la corona y las llamaradas y todo. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Sí. Yo la verdad es que si bien me hubiese encantado, por supuesto, ver la corona, igual todo el proceso como que de verdad tenía la piel de gallina, sí, estaba como mega emocionada y todo, no sé, como que igual lo encontré muy mágico. Y ese oscurecimiento total, que el año pasado cuando vi el eclipse total no fue así, no se oscureció tanto, yo creo que donde no está nublado, claro, si está nublado se pone mucho más oscuro, pero la verdad es que lo encontré genial. Sí, mira aquí Matías dice que su perrito sí se acostó en la totalidad y que después de que terminó el eclipse se levantó. Es que te tocó ver al perrito raro, José. Sí, el perrito inusual. Y no he probado nada porque como hemos estado así, sin parar, me preparé un juguito. No, yo me preparé una agüita de hierbas nomás. Sí. Pero no, la ida al sur estuvo muy bonito. La vuelta al trabajo estuvo dura, por lo menos para mí. Como que caí en picado a la realidad, así, de golpe. No hubo mucho. Pero estuvo genial. Sí. Así que a ver si las fuchas nos llevan a la Antártida. No creo. Claro. Comitiva de 50 astrónomos muertos de frío. Dice Hugo que él que estaba en Santiago le dio sueño con el eclipse. Ay. Que igual era largo. Podría dar sueño esperando el momento en que se cubra más. Y aquí Alfredo dice que vio el eclipse en Loncoche. Y escuchó los pajaritos antes y después de la totalidad. Y que vio la corona también en un claro de nubes. Aquí la gente no viene a sacar pica, parece. Parece. Esa es como la finalidad. Ese es el fin del live. Dejar picado a los que están hablando hoy en YouTube. No, qué bonito. Qué suerte que hayan tenido esa experiencia. Bueno, aquí teníamos también otra pregunta que nos había hecho Valeria antes, que es ¿cómo se puede iniciar en el mundo de la astronomía? Y nos puso además un mensajito lindo, puso postdata, los admiro. que Justo estábamos hablando de Valeria. Eso, de la admiración. Sí, que somos personas normales nomás. Sí, no tenemos nada especial. Tenemos nuestros errores, nuestros defectos, virtudes, como cualquier persona. Somos personas normales y, por ejemplo, yo siempre estoy tarde editando el podcast. Siempre. Claro. Y siempre también... digo que lo voy a editar antes y nunca lo hago. Nunca. Claro, y también está lo otro que todas las cosas malas no van a aparecer en el episodio. No, esas partes las borramos. Pero no sé si han escuchado... No hemos peleado en... ¿en vivo? O sea, ¿grabando? Sí. No, bueno, tampoco no grabando. No nos hemos peleado nunca. Hemos tenido suerte en eso. Sí.
Es que me acordé con esto de borrar del podcast de ¿cómo se llama? De Liniers Simont. Tienen un podcast y todo el rato dicen, no te preocupes, esto lo borramos. Y Pero queda ahí igual. queda ahí. Ay, Yo creo que forma parte de su formato, pero me da risa. claro, decir, esto lo cortamos, pero igual queda. Mira, Paula dice que también le dio sueño, porque siempre me da sueño al atardecer. ¿Podrá afectar ¿Puede eso? ser? A menor cantidad de luz. ¿Puede ser? Mira, Matías pregunta si creemos que pasa algo parecido en la Antártica con respecto al clima que hubo en el eclipse de este año. Uy, la verdad, no sé. No sé. Que yo creo que esto sería una buena pregunta para alguien que trabaje en, no sé, estudiando sistemas meteorológicos o geofísica, o alguna persona de geofísica. Por ejemplo, en el caso del eclipse, había gente de la Universidad de Chile que estaban haciendo experimentos y estaban midiendo algunas cosas como humedad, temperatura en puntos distintos allá en la comuna de Carahue. Y recuerdo que alguien le preguntó a quien estaba ahí, que era profesor Garrot, si había bajado la temperatura en un momento. O sea, que estaba bajando cuando estaba en la parte de la parcialidad. Y él decía que era muy poco probable que hubiese bajado por el tipo de clima que había ahí y por la cantidad de humedad. Parece que depende de varias cosas el efecto del eclipse en la temperatura, no solamente que pase la sombra por ahí. Así que, en realidad, no sé. No tengo idea. Sí, yo no sé qué clima hay. Bueno, lo que dice acá Alfredo es verdad. En la Antártida en ese momento no se pone el sol y está paralelo al horizonte. O sea, se ve muy bajito el sol. Se ve muy bajito. Pero no sé cómo es el clima. No sé si está nublado, por ejemplo. Que podría ser también. No lo sé. Hay que averiguar un poco. Pero de todas formas, hay eclipses en otras partes del mundo. También podemos ir a otras partes del mundo a ver eclipses. Sí, a México. Hay uno en México el 2024, si no me equivoco. Sí. Después, 2028 era acá de nuevo. Puerto Cisne, Aysén. No, 2048. Me estaba adelantando Sí, mucho. 2048, un poquito. Yo estaba pensando, ¿qué? ¿No? Sí, como que no. Me adelanté demasiado. Espero ahí no matar las ilusiones de alguien que pensó que era el 2028 y me había equivocado. Pero en todo caso, no le contestamos la pregunta a Valeria, ¿Cuál era la pregunta? que era ¿cómo se puede iniciar en el mundo de la astronomía? Ya. Depende. Depende de cómo uno se quiere iniciar. Si uno se quiere iniciar en forma académica o en la parte de observar. Y, por ejemplo, yo tengo que decir que recién ahora, así de todos estos años de estudiar, me está interesando más la parte de observar el cielo. Por estar miles de años José estudiando. siempre metido en el computador. Sí, siempre en el PC. Pero en el caso de observar, hay una cosa que siempre se recomienda en todas partes, que es partir con binoculares y tal vez con algunas aplicaciones que son para observar el cielo. Hay unas que, si uno busca mapa estelar en el celular, van a aparecer varias aplicaciones que sirven para eso. Tengo una que se llama Sky Safari, que está en español. Se llama Sky Safari, pero está en español cuando uno ingresa ahí a la app. Y uno puede ver qué se ve en el cielo ese día. Sale incluso la estación espacial. Y ya para estudiar, esto es una pregunta que he visto, pero ahora me di cuenta que no hay mucho material de eso. Que son libros que expliquen lo que uno esté viendo. Eso tal vez sería una buena idea para hacerla, porque de eso no hay mucho. Claro, yo tengo ese tipo de libros, pero están en francés. No sé si en castellano hayan muchos, como libros de observación. Claro, de algún... Debe haber. Sí tiene. Debe haber. El tema es que acá muchos libros no llegan. Miren, igual podría ser algo interesante de hacer en forma local, un libro para observación nocturna. Y luego, desde el punto de vista profesional, bueno, hay distintos caminos. Se puede estudiar astronomía o física o incluso alguna otra carrera afín de ciencias exactas y luego hacer posgrado en astronomía. Es un camino largo y depende mucho de realmente lo que uno quiere hacer después. Si uno se quiere dedicar a la academia y a la investigación científica o a la divulgación, a la docencia, depende, hay distintos perfiles. Pero ahí si les interesa, hay harta información de las universidades que enseñan ese tipo de carreras
donde salen los perfiles de egreso y todo, para que puedan revisar. Mira, esta cosa me gusta de los lives, de las transmisiones en vivo. Que siempre aparece gente que te hace la tarea y te ayuda, te sopla lo que no sabes o lo que se te olvida. Que aquí Alfredo nos dice el 2025 va a haber uno anular en Chile. Sí, hay varios anulares antes de los totales. Sí. Y también aquí la Paula nos dice que hay un libro de astronomía observacional, pero de los 90. Y habría que buscar qué libro es ese. Pero sería bueno, así, libro de la Fundación Chilena de Astronomía para observar el cielo. Aquí el José creando proyectos en vivo y en directo. Claro. Después me lo van a cobrar. Obvio, esa fue tu idea. Maldición, ¿está grabado esto? Sí. Vamos a tener que editar el video. No. Es una buena idea. Una buena idea. Sí, es una buena idea. Sí, pero bueno, eso. No voy a decir hay nada. una pregunta muy, muy complicada. O sea, complicada porque siento que es difícil responderla. Si no es que sea polémica ni nada por el estilo. De Yuli, que pregunta: ¿cómo podemos apoyar desde la pedagogía los profesores para motivar a los niños? Ya, aquí me siento en dilemas por el hecho de que no soy profesor. Intentar responder esa pregunta, eso lo hace difícil. Acá en el chat tenemos personas que se dedican a la docencia. Está, por ejemplo, Paula P. Pandora, para los que están viendo el chat. Ella es profe. Y Dafne es la persona de la fundación, yo diría, que más actividades de docencia hace, informal o de talleres. Así que quizá ellas podrían ayudarnos más, pero, o sea, yo creo que el tema de motivar es una cosa transversal, no se trata como solo de motivar desde la ciencia o motivar desde las humanidades, sino que yo creo que el tema es apoyar a los niños y niñas que encuentren realmente cuáles son las cosas que les gustan y que les llaman la atención. Y eso puede ser cualquier cosa. Puede ser el arte, como puede ser la astronomía, la matemática o la literatura, no sé. Pero no sabría decir algo como muy específico, honestamente. Y no solo eso, ni siquiera puedo ver la pregunta, entonces no me acuerdo exactamente cómo era. Sí, eso lo hace complejo. Ah, acá la encontré. ¿Cómo podemos apoyar desde la pedagogía a los profesores motivar a los niños? Sí. No sé, me imagino que es una pregunta que se deben hacer muchos profes. Sí, eso es complicado. A mí lo primero que se me ocurre es, claro, siempre depende del interés que tengan, de lo que quieran saber, pero sí, yo hace poco estaba pensando algo que me habría gustado ver cuando chico, como para entender un poco más estas cosas que no sean tan lejanas, sino que sean cosas más cercanas de cómo nos fuimos aproximando desde un inicio a la astronomía, que son, no sé, algunos experimentos. Sí, yo creo que hacer en general, porque por ejemplo hay uno que es muy largo, o sea, no es una cosa que se puede hacer de un rato para otro, pero estaba pensando que cuando chico me habría gustado ver un analema en el colegio, porque ahí lo único que uno tiene que hacer es poner un palo en un patio, aunque ahí es difícil porque los niños son buenos para correr. Puede ser un caos también, así que esas son las cosas que yo no sé. Puede ser una pésima idea poner un palo en medio del patio, pero uno puede ver dónde está la sombra o dónde está dónde termina la sombra a la misma hora cada día y se va a formar un 8 cuando termine el año. Sí, creo que también, o sea, todo lo que sea experiencial siempre te marca más. Yo siento que el problema es que los profes se sienten sobrepasados con lo que tienen que enseñar y con el número de alumnos que tienen, entonces se vuelve complejo. Pero sí, yo creo que descubrir es una buena forma. O sea, estoy pensando en mi propia experiencia también, de qué cosas me motivaban cuando chica y por qué. Y claro, habían muchas cosas que eran experienciales y que no eran en el colegio. O sea, si fuera por el colegio, no sé si hubiese estudiado astronomía, probablemente no. Probablemente no, porque me iba horrible en el colegio, la verdad. Así que... Somos dos, también me iba pésimo. Yo creo, de hecho, cuando entré a la universidad se sorprendieron a ese nivel. Pero sí, creo que las experiencias te marcan. Pero también creo eso, creo que también uno no tiene que obsesionarse con los temas. O sea,
Los alumnos les van a gustar temas diferentes y está Sí. bien. Y también algo que les interesa mucho un día, después no les va a interesar y eso también está bien, forma parte como del También. descubrimiento. Sí. Estaba pensando en una cosa que se usa mucho en astronomía, que es el paralaje. Pero recuerdo que no olvido eso, o sea, no fue exactamente el paralaje este ejemplo, pero en una clase pasó algo que nunca voy a olvidar, que es cómo medir distancias. Porque fue esto en primero medio, acá en Chile, educación secundaria, y teníamos un profesor de física que estaba reemplazando a nuestra profesora. Y no iba a hacer clases, porque parece que fue de última hora, así que lo único que nos dijo fue que quería que midiéramos la distancia al edificio que estaba al frente, que se veía al otro lado de la calle, sin salir de la sala. Y toda la clase fue de eso, fue de tratar de pensar de alguna forma. Y todos llegamos al final a una idea parecida, aunque no lo hicieron muy bien, de tratar de hacer un triángulo. Tratar de dibujar de alguna forma un triángulo dentro de la sala, hacia afuera. Y de ahí que no se me olvidó que uno podía tratar de dibujar un triángulo para poder medir la distancia a algo que no está cerca, sin tener que usar una regla. Claro, pero también está la otra cosa, que todas estas cosas son súper anecdóticas. Y no sé cuál es el alcance que tienen realmente. O sea, me sirvió mucho para motivarme como a tratar de entender mejor geometría, el tratar de usarlo en la vida real. Por lo menos a mí. Supongo que tiene que haber un balance, si al final también se trata de eso. De aprender a través de la experiencia, aprender contenido, como lograr avanzar. Necesitas avanzar igual, no puedes quedarte pegado como con la materia, hay que seguir el programa. Pero tenemos grandes profes que se hacen cargo de estas cosas y lo intentan lo mejor que pueden y hay que darles ánimos. Es difícil ser docente. Sí, pura admiración. Sobre todo aquí a la Paula, que no tiene vida. Ay, sí. La Paula profe, La Paula. que no sé cómo lo hace. Yo creo que tiene un horario hasta para dormir. No, sí seguramente tiene un horario para dormir. Hasta ahora me voy a acostar y hasta ahora me despierto. Mira, aquí Matías nos había preguntado si en un eclipse anular se tiene que tener puestos los lentes igual que en la totalidad. Y se lo digo porque igual la corona da más luz que en un eclipse total. Sí, igual hay que tenerlos puestos. Sí, hay que tenerlos puestos. Y también hay distintos tipos de eclipses anulares, porque hay eclipses anulares donde el anillo es muy, muy pequeñito y casi no alumbra. Pero hay anulares donde el anillo es bien grande, entonces va a depender también mucho de la situación. Pero yo creo que esta cosa de si no ves nada con los lentes puestos, obviamente te los tienes que sacar. Claro, como en el caso que nos pasó ahora. Sí, pero también había que tener cuidado, porque el problema es que cuando estás mirando algo muy brillante y te pones los lentes, te demoras. Entonces tampoco es instantáneo, hay que tener cuidado, hay que esperar un poco para ver realmente que no se ve nada. Hay que ser un poco paciente. Sí. Hay que tener cuidado. Dice Paula que a veces duerme. Ay, a veces tiene tiempo para dormir. Sí. Aquí Alfredo estaba diciendo que en este tema de los experimentos da el ejemplo de la Coca-Cola con Mentos. Dice que siempre lo hace con su hermano. Claro. Bueno, también está el otro punto, que en un momento si a uno le gusta el experimento, después uno lo repite porque es chistoso. Ahí yo me imagino a alguien diciéndolo, toma un Mento, ahora tómate un vaso de Coca-Cola. Oye, habían videos, ¿te acuerdas cuando pasó eso? YouTube estaba lleno de videos de gente que se bebía la Coca-Cola y se tragaba los Mentos. No sé cuánta gente terminó hospitalizada. Ay, sí, no sé. No hay que intentar entender. Wow. Seguridad ante todo. Sí, hay que tener cuidado con todo al final. Sí. Vamos a estar ahí dando miedo con la Coca-Cola. Bueno, como José puso en nuestra pequeña miniatura para el día de hoy, este es nuestro fin de temporada. Y Jugo de Ciencia también necesita descansar, igual que Paula, necesita dormir. Sí, nos vamos a tomar vacaciones. Vamos a tomar vacaciones de Jugo de Ciencia hasta marzo. Así que no van a saber de nosotros, o al menos no en episodios, hasta marzo. Pero en marzo volvemos con toda la energía, no piensen que nos vamos a desaparecer. Sí, la idea es seguir. De hecho ya no tenemos claro así todos los que vienen después, pero ya sabemos de cuál va a ser el siguiente que va a venir el próximo episodio. O sea, ya tenemos planes de seguir. Tenemos planes del primer episodio para marzo. Así que
Esperamos que nos tengan un poco de paciencia, que entiendan también que necesitamos un pequeño receso y volveremos con más ideas y más energía. Sí, bueno, y también tienen que tomarse vacaciones. Yo me tomaría vacaciones de los podcasts, de las conferencias virtuales, De Zoom. de ¿Tú dices Zoom, del vacaciones de Google Zoom? Meet, de todo eso. Tú dijiste que habías encontrado como el Zoom, ¿cómo era? Ah, Zoom Burnout. Eso, el Zoom Burnout. Claro, un término en inglés. ¿Cómo se traduce burnout en español? No sé, como quemarse. Claro, como estar Sí, agotado, pero muy claro, agotado por el Zoom. sí. Bueno, aquí todos nos dicen que qué penita y todo, pero nos comprenden. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí. Mira, y la Y Paula pregunta Alfredo, si podemos recomendar otros podcasts. Yo sé que tú escuchas harto podcast, Elise, o por lo menos dos. ¿yo? Sé que escuchas dos podcasts. Sí, escucho el podcast de Gabriel León, que de hecho les recomiendo muchísimo. De hecho estaba pensando yo, pero si yo casi, sí, pero sí. Perdón. Les recomiendo muchísimo el episodio de Gabriel León sobre la vacuna del COVID. Súper bueno. Mm, Y me gustan mucho el podcast de Gabriel León, que se llama La Ciencia Pop. Me gusta mucho cómo cuentan las historias y la narrativa, como que los disfruto harto. Y a veces escucho, porque el Francisco lo escucha siempre, el podcast de Linieris y Montt todo el tiempo. Como que se mata, sí, es que es un podcast muy relajado como para pasarlo bien. Así que ahí tienen dos podcasts. Pero yo creo que la Paula nos pregunta a nosotros que qué recomendar y ella es la que más consume. sí, ella Ella es debe la que conocer debería infinitos recomendar. podcasts. Claro, necesitamos un episodio. Después va a haber un episodio de Jugo de Ciencia sobre podcast. No sé, en realidad. Sobre Pero el podcast de José ciencia. también escucha varios podcasts. Sí, el problema es que varios de esos son podcasts que he escuchado hace mucho tiempo y algunos no son en español. Mm. Porque los sigo de hace... Llegó gente. No conocía ese de Liniers, dice la Paula. Sí, yo tampoco. El Francisco lo descubrió y se mata a carcajadas. Así como de verdad que yo sé cuándo lo está escuchando, porque se escuchan las carcajadas como desde cualquier parte de la casa. Y la verdad es que cuando yo lo escucho también me río harto. No sé si alguna vez vieron que Liniers y Montt hacían un stand-up, como mientras dibujaban. Uno hablaba y el otro dibujaba y luego se intercambiaban. Es una dinámica parecida, como mucha broma y tienen un invitado cada vez y en una parte es como bien, bien entretenido. Ahí la Camila habla de astronomía y algo más, que es el podcast, yo creo, de astronomía debe ser el primero en Chile, probablemente. Sí, ahí tienen a Ricardo, que es el que hace astronomía y algo más. Así que tienen hartos podcasts, pero no nos Sí, hay vayan a harto. abandonar. No, pues no se vayan. No te dejes solito. Estoy tratando de pensar... Ah, ya. Ya hay uno que he escuchado harto ahora en pandemia que se llama Sin Sentido Común. Y son largos. Pero la idea de esos, o por lo menos los primeros que escuché en un principio, eran sobre sesgos cognitivos. O sea, cómo el cerebro funciona súper mal para algunas cosas. Porque nuestro Ese cerebro tema en es realidad súper no está... interesante. Sí, nuestro cerebro en realidad no está hecho para juzgar de forma muy objetiva la realidad, sino No. que lo hace de una forma en que nos ayude a desenvolvernos en la naturaleza, en un ambiente para poder sobrevivir, y muchas veces eso nos lleva a pensar cosas que no son. Así que no podemos confiar en nuestra forma de pensar. Y me ha gustado eso, porque me ha hecho cuestionarme muchas cosas que por lo general desde el mundo de la ciencia, por lo menos en nuestro caso, no se habla mucho. En la astronomía no se habla mucho de esas cosas, de juzgar las propias formas de cómo se genera el conocimiento. Oye, y aquí nos está Alfredo, es el que nos tiene que recordar, somos pésimos colegas. El podcast La Raíz de la Ciencia de nuestro colega y compañero de Fuchas, Juan Carlos Beamín, del Centro de Comunicaciones de la Ciencia de la Universidad Autónoma. Así que ahí busquen La Raíz de la Ciencia. Y La Raíz de la Ciencia toca todo tipo de temas de ciencia y tiene un invitado cada vez, que tiende a ser un académico que explica parte de su investigación. Así que ahí tienen otro formato totalmente diferente. No, es mucho más formal que nosotros, mucho más formal. Sí, mucho más formal.
También yo no he tenido la oportunidad de escucharla ahora, pero conocí unos chicos que tienen un podcast que se llama Ciencia en otras palabras, y en ese entrevistan a gente del mundo de la ciencia. Ujú. Sí, de hecho también yo por eso he pensado si sería buena idea hacer eso o no, porque como ya hay ya hay un podcast con ese formato. Claro, tenemos que pensar bien en el formato, pero por eso también nos tomamos vacaciones, porque necesitamos reagruparnos y reordenar Claro, nuestras ideas para descansar el nuestra segunda cerebro para temporada. pensar también. Sí, sí, porque al final parece que no, pero un podcast cada 2 semanas para personas que trabajan igual es intenso. Hay que estar, como que siento que todo el tiempo estamos haciendo algo para el podcast, no paramos. Ay, Así que va a sí. venirnos muy bien el descansito. Investigar para los podcasts a veces es muy agotador. Bueno, sobre todo cuando Ay. tienes un colega de podcast que te dice, mi resumen de Supernovas tiene, no sé, 30 páginas. Digo, pero ¿cómo escribe 30 páginas si el podcast a lo más dura 50 minutos? Ay, sí, de repente Pero me excedo. Hay muchas cosas que no quedan. Pero bueno, ahí eso es también, lo que pasa. A veces me entusiasmo demasiado. sí, también habían llegado unos comentarios bonitos. Sole nos había puesto, los voy a extrañar, cuando pusimos que nos íbamos de vacaciones. Y Mitsu puso que le encantaba el podcast. Así que muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a las personas que nos escuchan. Esa es la parte más importante de Sí, po. todas. Sí, que se han mantenido ahí. Se han mantenido fieles. No sé si decir fieles. Suena raro. Pero gracias por acompañarnos. Le dan más Muchas valor. gracias por acompañarnos, sí. Y yo creo que vamos a ir cerrando. Llevamos 1 hora. Sí, ya vamos 1 hora. Como siempre, agradecerles estar acá. Esperamos que les haya gustado mucho este live, que será un episodio. Sí, este va a ser episodio de nada y de todo. Igual vamos a seguir activos, yo creo, en redes sociales. Así que, bueno, y Planeta Errante está siempre activo, así que también pueden comunicarse por claro. ahí. Ir a la otra red y hacer preguntas. Claro. Y si nos mandan preguntas y son preguntas que creemos que son buenas para agregar en los episodios, los vamos a poner y si no, les iremos contestando en el camino, dependiendo. Así que Sí. sigan comunicándose con nosotros. Mira aquí la Paula dice, ya pasó 1 hora, me muero, qué rápido. Sí, pasó 1 hora. Muy rápido. Ahora estoy pensando en el día que estuvimos como 3 horas tratando de grabar un episodio. ¡Ay! ¡Qué horror! Bueno, es que algún día tenemos que hacer como un live de los chascarros de grabar un podcast. ¡Qué vergüenza! Y lo peor de todo es que siempre es porque yo tengo problemas técnicos. Oye, pero esa vez fue mi culpa. Era el taladro. Ay, El taladro, el ruido que taladro. había por acá afuera. A veces pasan esas cosas. Sí, a veces pasan. Una vez también me pasó que yo le decía al José, José, hay un ruido, como en tu audio hay un ruido. No era su audio, eran mis audífonos. Pero me demoré como 1 hora en descubrir que eran mis audífonos el problema. Y tuve que grabar todo el episodio escuchando un ruido. Cuando José hablaba se escuchaba y no había forma de quitarlo. Fue horrible. Ay, sí, eso es verdad. Se me había olvidado eso, lo del ruido. Sí. Y bueno, esta vez, a diferencia de varias veces, no estoy con un colchón encima de la ventana. Esa es otra cosa que se ha repetido para grabar los Pero episodios. donde vive José hay mucho ruido de la calle. Entonces necesita amortiguarlo Claro. y lo único que tiene para amortiguar es su propio colchón. Así que desarma su cama, Sí. levanta el colchón. Pobre. Ruido como ese. Los chascos. El pip, pip, pip. Sí. Mira, aquí nos está diciendo un episodio sin edición. Este Eso va a ser un episodio sin Claro. edición. Va a ser, tal vez van a estar cortados algunos silencios, pero va a estar muy poco editado. Se lo vamos a pasar a José para que le quite los silencios en forma automática. Mientras yo no aprendo. Prometo aprender para el año próximo. Ay, ya yo creo que ahora sí, cerramos. Y vamos a cerrar como siempre lo hacemos. ¿Ah, sí? Sí, Vamos a Así cerrar que- con el libreto. con el libreto, que de hecho no lo tengo, así que espero sabérmelo de memoria. Ay, a ver, yo puedo empezar como Ya, las canciones, que así uno parte cantando y uno se acuerda un poco.
ya que como siempre, al final de cada episodio, les recordamos que estamos en Patreon, que es donde nos pueden ayudar, y que de hecho ahí nos han ayudado mucho, como para, por ejemplo, pagar la canción que está al principio. También para pagar el Google Drive, donde guardamos todo. Sí, cuesta plata. Y también el micrófonos y cosas así. Así que para todo eso nos sirve que nos apoyen. Y por eso les agradecemos mucho a nuestros patrones en Patreon. Así que pueden ir a patreon.com/jugo de ciencia para ser nuestros patrones. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el próximo, en marzo. Nos vemos en marzo. ¡Chao! Chao.